So what is it you guys want to talk about? Buenas espectadores, sean bienvenidos a Rincón de Richie y este es el primer video que hago en universo de Dead to 2020, un falso documental el cual fue estrenado en Netflix. Este falso documental fue creado por el guionista, productor y presentador de televisión Charlie Brooker. Comúnmente se reconoce por ser el creador de la serie antológica Black Mirror. En pleno 2020, Charlie tuvo la idea de sacar un falso documental recapitulando los eventos más importantes que hubo en ese caótico año. Primero, quiero destacar el elenco, en donde cada uno representa diferentes tipos de personas en la pandemia. Tenemos al reportero interpretado por Samuel L. Jackson, el cual se la pasa sacando la mierda de cada evento. Hugh Grant es un profesor de historia, el cual se la pasa reflexionando los eventos y normalmente confunde la realidad con la ficción. Lisa Kudrow interpreta una portavoz conservadora no oficial que se la pasa negando cualquier escándalo político, a pesar de que hay pruebas contundentes y se retracte. Leslie Jones interpreta a una psicóloga de comportamiento que está harta de la sociedad y cómo piensan. También tenemos a Joe Carey como típico influencer que usa eventos catastróficos para llamar la atención, como el Nanjiani como el típico magnate millonario que busca ganar dinero en crisis aprovechándose de estas. Christine Milioti que representa una madre de familia con pensamientos extremistas y que se cree cualquier noticia falsa que le envíen por WhatsApp o Facebook. Diane Morgan como una ciudadana promedio. Y por último tenemos a Lawrence Fishburne como narrador. Charlie tomó bien la idea de volver esto un falso documental, pues le da la libertad de hacer una sátira al igual que una comedia con humor negro. Algunos de los temas que toca el documental son los incendios forestales de Australia, los discursos de Greta Thunberg, la casi tercera guerra mundial, los Oscars de 2020, el retiro de la estatua de Edward Colston, el asesinato de George Floyd, las elecciones presidenciales de Estados Unidos y por supuesto el COVID-19. Retratando en su primera hora muy bien estos eventos, mostrándonos diferentes perspectivas de lo que opina cada uno de los personajes. Mientras unos dan una opinión a profundidad con algo de comedia, otros no tienen idea de qué trata y se van por su intuición o por noticias falsas. Uno de los temas que siento que retrató muy bien el documental fue el tema de George Floyd, ya que movió fibras en todos los televidentes por la manera tan inhumana que lo trataron hasta provocar su muerte, siendo un tema de racismo y abuso por parte de la policía estadounidense. En cuanto al COVID-19, van desde cómo se originó, los primeros cierres que hubo, cómo es que se fue circulando información falsa y cómo la gente se la creía, los primeros experimentos de la vacuna, todo el caos que hubo porque algo inesperado, la paranoia de algunos, el encierro y cómo lo llevaban, todo esto mientras los personajes se burlan de la situación. Ahora, la segunda mitad del documental se enfoca únicamente en las elecciones de Biden contra Trump por la presidencia de los Estados Unidos, mostrándonos todas las perspectivas de este evento, incluso tratándolo como show mediático, y sirve como repaso para saber qué fue lo que ocurrió, pues no todos vimos y supimos a fondo de lo que pasó. Todo esto tratándolo de una manera graciosa. Pero aquí es donde el documental cae un poco. ¿Por qué? Al centrarse casi exclusivamente en este evento, siento que perdió una oportunidad de tratar otros temas importantes en otros países, y no solo en Estados Unidos, casi volviéndose un documental de política que un repaso a todo lo que ocurrió en 2020. Y si eres alguien a quien no le importa mucho la política, y menos la americana, todo esto te va a valer madres, así de simple. Al igual, varios chistes son algunos que ya habíamos oído antes y se te pueden hacer algo repetitivos. Y no me malinterpreten, pues sí me gustó ver esto y vi cosas que no sabía que habían sucedido en las elecciones. Pero como dije, siento que pudieron haber aprovechado ese tiempo para contar cosas que sucedía alrededor del mundo. En conclusión, Dead to 2020 en general es un buen falso documental que repasa cierta parte del 2020, al igual se aprovecha para hacer una crítica social en general al puro estilo de Charlie Brooker, como una comedia de humor negro. Pero a pesar de eso, pudo haber sido mucho mejor presentar más sobre estos temas si no se hubieran centrado solo en las elecciones en la segunda mitad del documental. En lo que más destaca es en el elenco y los personajes que interpreta cada uno, dándonos sus diferentes perspectivas en los eventos. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir de este falso documental. Puedes comentar si te gustó o no, pues cada quien pensemos diferente. Al igual me podrías ayudar suscribiéndote o compartiendo este video. No olvides que estás viendo el Rincón de Richie y adiós.